Muy buenos días. Es para mí un honor estar en la ciudad de la cordialidad. Y he de decir que yo, que soy de un pueblo con menos habitantes, muchos menos que Almendralejo, pues vengo aquí con un poquito de complejo ante vosotros, porque además me han contado una anécdota antes de llegar que me ha hecho darme cuenta del orgullo de Almendralejo, porque parece que en la temporada de la Liga de Fútbol del 96-97 vino aquí el Real Madrid y no consiguió marcar en Almendralejo. Y parece que eso de venir a Almendralejo llamó la atención en los medios de la capital, hicieron algunos reportajes y en los reportajes pues salían los burros caminando por mitad de Almendralejo y los de aquí decían, si aquí los burros hace mucho tiempo que no caminan por las calles. Total, que cuando vino aquí el Real Madrid fue recibido con una pancarta, que igual algunos recuerdan, pero supongo que no todos, que decía, la ciudad de Almendralejo saluda a la Villa de Madrid. Así que vengo yo aquí con mucho cuidado, de un pueblo pequeño y con todo respeto a Almendralejo, ciudad de la cordialidad, ciudad internacional del vino, viva el vino, y ciudad del romanticismo, nada menos. Bueno, bromas aparte, nos gobierna una mafia, nos gobierna una mafia corrupta que se ha convertido en un peligro para las mujeres españolas. Nos gobierna una mafia que lleva mintiendo, robando y traicionando desde hace 5 años y que ha convertido las calles españolas en calles inseguras para las mujeres españolas. No nos van a quitar la alegría, no nos van a quitar las ganas de reír y de hacer bromas, pero la situación es muy seria. Y yo llevo 5 años denunciando al frente de Vox a esta mafia y lo llevo haciendo en solitario, con 2 mociones de censura presentadas contra esta mafia que recibieron el voto en contra o la abstención del resto de partidos políticos de España. Y los medios de comunicación financiados por todos esos partidos se comportaron como era de esperar. Extremistas, que crispábamos, que buscábamos la polarización de la sociedad, que exagerábamos. No exagerábamos nada, nos hemos quedado cortos. Cuando decíamos que lo peor de Sánchez estaba por llegar, no nos equivocamos. Siempre llegaba algo peor incluso de lo que éramos capaces de imaginar. Porque bueno, ustedes son gente de campo, muchos, entiendo que saben de medidas, de metros cuadrados, de metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos tendrá el habitáculo de un Peugeot 407? 2, 3, poquito, ¿no? Pues estaban 4 tipos, 3 de ellos ya están en la cárcel y al cuarto lo vamos a meter. Estaban 4 tipos en 2 o 3 metros cúbicos, haciendo miles de kilómetros, planeando cómo cambiar las urnas de su propio partido para después asaltar el país. Uno era el yerno de uno que se dedicaba al proxenetismo y el otro tenía esas aficiones. Y nos cuentan que no se conocían. No se conocían, no. En lo personal eran grandes desconocidos, dice el capo de la mafia. Venga ya, sabíais perfectamente quién es quién y precisamente porque no tenía ninguno de ellos escrúpulos llegaron a donde llegaron, mintiendo a los propios socialistas, cambiando las urnas dentro de su propio partido, inventándose votos, alterando los censos electorales, ganando esas elecciones, después yendo a las elecciones en España, mintiendo a los españoles sobre sus pactos, mintiendo a los españoles sobre la ley de amnistía y una vez que han llegado al poder, robando a manos llenas, asaltando el Estado. Solo les ha faltado hacerlo a punta de pistola. Así que, cuando decían que exagerábamos, no exagerábamos. Nos quedábamos cortos. Y ese Peugeot 407 salió de Extremadura. Y los extremeños saben que no exageramos. También saben que no exageramos porque Sánchez nos acaba de insultar a los extremeños de una forma miserable. Les ha colocado como candidato al que colocó a su hermano. ¡Qué descaro! ¡Qué forma de insultar! ¡Qué forma de despreciar a los extremeños! ¡Qué forma de decirles que los extremeños no importan nada! ¡Qué indignidad!
Pero también saben los extremeños que no exageramos respecto a Guardiola. Y saben que cuando decimos que si tenemos a Sánchez es por Guardiola, lo decimos por algo. Porque no nos olvidamos que en el 2023, antes de esas elecciones, Guardiola le hizo el trabajo a Pedro Sánchez, llamando a Vox xenófobo, machista, homófobo y todo tipo de porquerías. La señora Guardiola hizo el trabajo sucio de Pedro Sánchez para movilizar a la izquierda y para demonizar a Vox y a los electores de Vox. Y aquí estamos, teniendo que aguantar a Sánchez 2 años más, 3 años más, 4 años más. Esperamos que no sean más, aunque estos tipos que están dispuestos a cambiar las urnas de su partido, que no tengamos ninguna duda, que también están dispuestos a hacer trampas en unas elecciones. Y tenéis nuestra promesa de que estaremos vigilantes. Pero no vale nuestra promesa, queremos vuestra ayuda para vigilar las urnas, para que haya apoderados e interventores también en estas elecciones, para que no nos dejéis solos el día de las elecciones, para que sepáis que no vale con el voto, que hace falta ir allí a ayudar, a ver cómo se vota y a ver cómo se recuentan los votos, porque nos gobierna una mafia corrupta. Si hoy hay elecciones en Extremadura, es por culpa de la señora Guardiola, que ha demostrado que es incapaz de dialogar con un partido como Vox y ha preferido convertirse en la protagonista de estos meses, cuando en lo que todos teníamos que estar centrados, en vez de en unas elecciones en Extremadura que podían haber tenido un acuerdo como los que hemos tenido en Valencia y en otros lugares, pero la señora Guardiola no ha querido, si no estamos aquí, que yo me alegro de estar aquí y de conocer Extremadura y de conocerles a todos ustedes, pero ojalá estuviéramos más centrados todos en lo que de verdad importa, que es en echar al capo de la mafia, en hacerle oposición de verdad, no con plenos extraordinarios, como dice Feijóo, que no valen para nada, sino con una moción de censura y con la convocatoria de elecciones para después hacer que se le siente en el banquillo y que tenga un juicio justo. Eso es lo que le deseamos a Sánchez, un juicio justo. No es tan grave, no es tan grave un juicio justo. No, la cárcel es la decidan los jueces. Nosotros no somos como ellos, que lo que han hecho es tomar la justicia, que lo que han hecho es tomar el Tribunal Constitucional, y lo han hecho, por cierto, con la ayuda del Partido Popular. Porque si hoy el Tribunal Constitucional está presidido por un amigo de Zapatero y de Sánchez, es porque el Partido Popular votó a ese amigo de Zapatero y de Sánchez, y que ha sido el que ha aceptado esa ley de amnistía que era inconstitucional. En definitiva, cuando hablamos de Guardiola no exageramos, y cuando decimos que Guardiola y Gallardo son lo mismo, y no porque el señor Feijóo llamara Gallardo a la señora Guardiola, porque no se conocía ni el nombre, y hace poco vino por aquí y se atrevió a decir que el candidato de Vox no lo conocía nadie. ¿Pero cómo se atreve usted si ni siquiera conocía el apellido de la candidata de su partido? ¿Cómo se atreve, señor Feijóo? Pero da igual, Gallardo o Guardiola son lo mismo, no porque el señor Feijóo confunda el apellido, sino porque representan las mismas políticas, las políticas del fanatismo verde, que son una declaración de muerte para el campo extremeño, las políticas migratorias que traen la inseguridad y el colapso y la degradación de los servicios públicos y el sistema de ayudas sociales, que en vez de llegar a los españoles, llega a los que vienen de fuera, y las políticas de género que corrompen y perturban a los niños en las escuelas y que pretenden enfrentar a hombres y a mujeres. Pero fijaos si son lo mismo que en la misma semana el Gallardo el colocador del hermano de Sánchez, ha dicho que Vox es el partido más machista de Europa. Y en esa misma semana la señora Guardiola me ha llamado machista. ¿Pero por qué? ¿Porque yo he dicho algo de las mujeres? No. ¿Porque yo he dicho, usted cállese, no puede hablar porque es mujer? No. Sino porque yo le he llevado la contraria. Entonces, de repente, en España, como consecuencia de ese feminismo extremo traído aquí por la izquierda y por Irene Montero, hay mujeres que entienden que si un hombre discute algo, directamente hay que llamarle machista. Es un sistema muy fácil para callar a los progres y para callar a los de la derechita cobarde, pero no para callarnos a nosotros. A nosotros no nos callan con trampas. Nosotros respetamos a las mujeres y discutimos con las mujeres igual que con los hombres. Pero están en lo mismo, porque la señora Guardiola, que es la Irene Montero de Extremadura, pues ha tomado las mismas armas. Y yo desde la ciudad de la cordialidad, pues tranquilamente le digo a la señora Guardiola
que abandone el feminismo de Irene Montero y que deje de hacer esos vídeos ridículos como el que han publicado anoche, llamando machista a nuestro candidato, y que les invito a que lo vean, porque es que lo van a ver y les va a dar rabia a los hombres y a las mujeres, porque es de un feminismo mal entendido, de un feminismo extremo, que lo único que busca es el enfrentamiento entre hombres y mujeres y el resentimiento de las mujeres contra los hombres. Y para nosotros los hombres y las mujeres son aliados. Vamos, decir esto es bastante natural y creo que no hay que explicarlo, porque si no hay alianza entre hombres y mujeres, pues no continúa ni la especie. O sea, ¿en qué andan? ¿Pero de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Por qué no tienen un poco de sentido común? ¿Por qué son tan ridículos y ridículas con ese tipo de discurso que no representa a la gente normal? La gente normal tiene problemas concretos y no está pensando en chorradas. La gente normal está pensando en las cosas de las que ha hablado Óscar, está pensando en las cosas del comer, en las cosas de las que nosotros estamos hablando en esta campaña. La gente normal está pensando en las consecuencias que tienen las políticas conjuntas del Partido Popular y del Partido Socialista. Y la gente normal no anda en bobadas. Pero bueno, nos están obligando a hablar de ello, ¿no? Porque resulta que el partido que llegó al poder con una moción de censura presentada por Ábalos y defendida por Ábalos en el Congreso y con dos banderas, que eran la lucha contra la corrupción y el feminismo, pues resulta que se ha convertido en un auténtico peligro para las mujeres españolas. Es que ahora parece que en el Partido Socialista el que no está robando es porque está acosando a las mujeres. Si es que da miedo abrir el periódico o encender la televisión, porque es que del telediario de mediodía al de la noche hay 2 o 3 cada día que están denunciados por acoso. Y habrá alguna denuncia falsa entre todas esas, ¿eh? No lo dudemos, ¿eh? Pero ellos tienen lo que han sembrado, ¿eh? Tienen lo que han sembrado. Pero en todo caso, y acordándome ahora de las balizas esas con las que nos quieren amargar el fin de año y tal, y que resulta que también había mordidas de la tal Leire con las balizas, que ha sido detenida. Donde hay que poner las balizas es en la cabeza de los socialistas, para que las mujeres los vean de lejos y se puedan apartar a tiempo, que dan miedo. Ese partido que se ha convertido en un peligro para las mujeres, que las violaciones en España se han multiplicado por 3 desde que llegó Pedro Sánchez, que hay mujeres en España a las que las quieren encerrar en una cárcel de tela, que en España se importan inmigrantes de esos que traen el verdadero machismo y que quiere hacer caminar a las mujeres unos pasos por detrás. Que el peligro para las mujeres es el Partido Socialista y el feminismo de Irene Montero, que suelta a los violadores y los saca de las cárceles y los pone en las calles. Y frente a ello el partido que defiende a las mujeres es Vox, que quiere penas más graves para los violadores, que los quiere en prisión perpetua porque algunos no se curan. Y que no quiere que sigan viniendo aquí inmigrantes ilegales, de esos que no respetan a las mujeres. Ni de esos, por supuesto, que no vienen a trabajar, sino a aprovecharse del esfuerzo de los españoles. Así que si hay un partido que defiende a las mujeres, ese es Vox. Y si hay un partido que es un peligro para las mujeres, ese es el PSOE. Que o suelta violadores o los importa o se dedica a acosar a sus propias compañeras. Y que con todo lo que esté pasando tengamos que aguantar nosotros todo este rollo y todo este San Benito del machismo. Hombre, machismo el de Ábalos, el de Koldo y el de los que iban en ese Peugeot 407, no el nuestro. ¡Viva! Y frente a esa mafia acosadora, frente a esa mafia corrupta y acosadora de mujeres, solo queda Vox. No queda nada más. Nos gustaría decir, bueno, que quedan otros que lo ven de otra manera, pero no es verdad, porque hacen las mismas políticas. Anda por aquí el señor Feijóo de vez en cuando, no mucho, porque como tiene miedo de que le llamen turista, yo le animo a que venga también, y a que sea el líder de un partido nacional, pero lo tiene difícil, porque yo soy el líder de un partido nacional y cuando cambio de territorio de provincia no me cambio de chaqueta. Puedo decir lo mismo en todas partes. El señor Feijóo, en cuanto se mueve y pisa en otro lado, dice, a ver qué dicen aquí. Porque claro, está en Murcia pidiendo la interconexión de cuencas y que el agua fluya para todos los españoles, va a Aragón y allí no se atreve a decirlo. Porque el PP dice una cosa distinta en cada sitio. Y el concierto económico de los vascos, lo mismo, pues lo defiende el PP en Álava y en Vizcaya. Y en cuanto pisan La Rioja dicen que allí no. Allí están en contra del concierto económico de los vascos. Y lo de la lengua, lo mismo. Las políticas de la lengua son unas en Galicia y son otras en la Comunidad Valenciana, donde, entre otras cosas, hemos conseguido nosotros mismos un acuerdo y unas políticas adecuadas. Entonces, el pobre señor Feijóo pues tiene dificultades para viajar por toda España, pero cuando viene aquí,
pues solo habla de una cosa. Y por eso digo que aburre a las ovejas merinas. De la pinza. La pinza entre Vox y el PSOE. Pero de verdad, ¿cómo son capaces de repetir eso y de no avergonzarse más? ¿Cómo son capaces de repetir eso cuando todas las políticas troncales, como se dice en el ámbito de la educación respecto a las asignaturas, todas las políticas principales, que son las que están aprobándose en Bruselas, las que afectan al campo, a la industria, las que afectan a la inmigración, a la seguridad, al colapso de los hospitales, si las han pactado ellos, todas? Si todas las políticas que afectan al género, las que afectan a la libertad de expresión en las redes sociales, si las pactan todas el Partido Popular y el Partido Socialista, si se han repartido el Tribunal Constitucional, si se han repartido Radio Televisión Española de manera ridícula, porque ya hemos visto para lo que le sirve al señor Feijóo, igual que lo del Constitucional, si se han repartido todo, las comisiones parlamentarias del Congreso y Senado, y resulta que Vox, que no para de ponerle querellas a Pedro Sánchez, es la pinza del Partido Socialista. Hombre, es un insulto. Lo que pasa es que tienen a muchos medios y a muchas televisiones subvencionadas que amplifican ese discurso. Pero gracias a Dios, vosotros, los españoles, sois inteligentes y ya os podéis informar de otras maneras. Y ya nos dan gato por liebre con facilidad y nos escucháis. Y venís a estos eventos y escucháis claramente lo que decimos y venís a otro a ver si decimos lo mismo y veis que sí. Y ya no vale lo que dice la televisión. Por eso estamos aquí. Porque si fuera solo por las televisiones y no gracias a que nos escucháis en las calles o en las redes sociales, es que no nos votaría nadie. No nos votaría nadie y seguiría esta mafia bipartidista que comparte políticas y que comparte corrupciones, robando la esperanza y el futuro a los españoles. Y digo que comparte corrupciones porque hoy la única discusión verdadera que vemos entre el Partido Popular y el Partido Socialista no es ideológica. Claro, no pueden discutir del Pacto Verde, no pueden discutir del Pacto Migratorio, no pueden discutir de las políticas de género, no pueden discutir de las políticas fiscales porque suben los impuestos los dos. Pues ¿de qué discuten? De la corrupción. Y tú más. Uno, el caso Koldo, el caso Ábalos, Leire Díaz, las mascarillas, y los otros, la Gürtel, la Púnica. Es que se han corrompido los dos. ¿Y qué significa cuando les vemos decir, y tú más? Pues significa que están diciendo, y yo también. Y estamos hasta el gorro de la corrupción, del robo, del latrocinio. Pero creo que la mayor corrupción no es que un grupito de políticos en un partido hayan robado. Bueno, en el caso del Partido Socialista parece que han sido todos. La mayor corrupción es mentir a la gente. La mayor corrupción es ese teatro entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en el que hacen como que discuten cuando en realidad tienen las mismas políticas. Esa es una forma de corrupción inaceptable y es una forma de corrupción que estaba tapada, a la que nosotros estamos quitando el velo con vuestra ayuda y que va a hacer que en España resurja una esperanza y que haya una alternativa. Le han dicho también el señor Feijóo se ha metido con nuestro candidato. No solo dijo que nadie conocía el nombre, a pesar de no conocer el nombre de su propia candidata, sino que ha dicho que era un candidato prefabricado desde Madrid. Resulta que en nuestros estatutos, porque Vox es un partido nacional, nuestros candidatos, después de hablar con nuestros equipos provinciales, se proponen desde la dirección nacional. Pero es que en los estatutos del Partido Popular también. Es que la señora Guardiola ha sido nombrada de la misma manera que Óscar. Entonces, ¿por qué el Partido Popular hace este tipo de trampas e intenta confundir a la gente? De todas formas, le voy a decir una cosa al señor Feijóo. Igual hacía bien en mirar cómo nombramos los candidatos, incluso en pedirnos ayuda para nombrar a los suyos, porque a la vista está que se equivoca, a la vista está que luego eligen a gente como Guardiola, que no es capaz de acabar una legislatura, porque no tiene capacidad de diálogo, porque está llena de soberbia, porque cree que puede ganar los debates llamando machista al de enfrente. Digo que sí. Voy a deciros una frase. Vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al PSOE y a Podemos. He dicho, voy a deciros una frase. Ahora os digo, ¿de quién es esta frase? Ah, bien, bien. Yo veo que muchos la saben. Pues los que no los sabían, que lo sepan. Esta frase es de Guardiola, de hace solo un añito. ¿Que va a tender la mano? ¿A quién? Al partido de la mafia y al partido del acoso a las mujeres. Y al partido del feminismo de Irene Montero. Pero yo le agradezco a la señora Guardiola que haya dicho esto, porque es lo más honesto que ha dicho. Esta es la verdad. Esto es lo que de verdad tienen en la cabeza. Porque los votantes del Partido Popular, y seguro que los veis,
sobre las cosas de fondo, y los tenéis en vuestras familias, en vuestro entorno, piensan más o menos como vosotros. Pero los dirigentes del Partido Popular piensan más como los dirigentes del Partido Socialista y pactan con ellos en Madrid y en Bruselas. Y nosotros estamos aquí, en esta campaña electoral, para decir con toda claridad que no queremos ni la estafa permanente del Partido Popular, ni la mafia del Partido Socialista, y que hay una alternativa real, que es Vox, y que habla de las cosas concretas y de los problemas reales. Yo abría hoy el periódico, el Hoy de Extremadura se llama, ¿no? Y veía una noticia que decía que las ejecuciones hipotecarias habían aumentado en la región. Ese es el problema de Extremadura. Y las ejecuciones hipotecarias han aumentado con la presidencia de la señora Guardiola. ¿O no? O la señora Guardiola no tiene nada que decir. O no gobierna. O sigue siendo culpa de los socialistas. No, es culpa de los socialistas y de los populares, que llevan gobernando aquí 45 años. Nosotros solo hemos estado un año, no nos hicieron ni caso. Y, por cierto, de los 4 de los que gobernaron los populares, lo hicieron con los comunistas. El verdadero cambio habría llegado ahora, cuando había una mayoría con nosotros. Es sorprendente la soberbia de la señora Guardiola, porque es una soberbia muy desagradecida, porque la señora Guardiola no ganó las elecciones. La señora Guardiola perdió las anteriores elecciones, pero tenía una mayoría con Vox. Y el señor Feijóo anda repitiendo por toda España que a él pues, le han robado la victoria electoral el 23 de julio porque él había ganado. Pues bien, la señora Guardiola había perdido igual que perdió Sánchez, pero nosotros pensábamos que era importante ofrecer una alternativa a Extremadura. Y esa alternativa ha sido robada por la señora Guardiola, que no ha querido el cambio y que ha querido mantener las políticas socialistas y que hoy se comporta y habla como una socialista. Y decía que estamos para hablar de los problemas reales, de las ejecuciones hipotecarias, del problema del campo, de la burocratización que condena a los agricultores a convertirse, y a los ganaderos a convertirse en oficinistas y a dedicar más tiempo al papeleo que al campo, de la imposibilidad de sucesión generacional en el campo, de los problemas del regadío en esta tierra, de la seguridad en las calles, de los robos, una seguridad que había en España y que se ha esfumado, del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, que es imposible con estos salarios, de la asfixia fiscal que traen unos y otros, de los servicios públicos degradados en todos los órdenes, en la educación, en la sanidad, en el sistema de ayudas sociales y, en definitiva, de una Extremadura que ha sido abandonada por el bipartidismo, porque aquí han gobernado los dos y no ha cambiado nada. Los trenes siguen llegando a Barcelona, las infraestructuras se van al País Vasco y el premio es siempre para los desleales y para los traidores y nunca para esta tierra leal a España y leal al proyecto común. Estamos aquí para cambiar eso con vuestro apoyo. Os agradezco vuestro respaldo, vuestra presencia y que vayáis a llevar en volandas a la presidencia de la Comunidad a Óscar Fernández Calle. Adelante, españoles de la ciudad de Almendralejo, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!